Buenos días, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz para que les pueda ayudar con todos esos, digamos, problemas que tienen con los ejercicios en casa. Bueno, en este momento vamos a abrir o vamos a comenzar con una nueva unidad y en esta unidad nosotros vamos a ver lo que es la unidad de paralelismo, que en este caso vamos a hablar de lo que son rectas paralelas. Entonces, en las rectas paralelas, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que significa o qué recordamos nosotros que son rectas paralelas. Rectas paralelas, jóvenes, es cuando nosotros tenemos dos rectas que nunca se van a tocar, ¿verdad? Eso nosotros decimos que son rectas paralelas. Entonces, en estas rectas paralelas, si yo vengo y trazo, digamos, una recta que corte las dos, esa recta se va a llamar recta secante. Entonces, por ahora tengo aquí la parte que dice secante de dos rectas paralelas. Entonces, digamos que la recta paralela es AB y la recta CD, y la recta secante es la recta EF. Entonces, les estaba diciendo esto de que váyanse ustedes a la página 56 y esto es lo que está explicado ahí para que puedan entenderlo mucho mejor. Entonces, aquí nosotros decimos que una recta, digamos, va a ser secante. Vamos a ver cuando la recta transversal intersecta. ¿Qué significa interseca? Que corta las dos rectas, miren, paralelas, formando los siguientes ángulos. Al cortar nosotros, digamos, estas dos rectas paralelas por esta recta que está en azul, vamos a formar, si me fijan, diferentes ángulos. Vamos a tener el ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense, cuando teníamos dos rectas paralelas, pues no sucedía nada. Y nosotros al pasar de la recta, una transversal, digamos, una recta secante, se formaron 8 ángulos. Entonces, miren, esos ángulos que tienen ahí, tienen un comportamiento muy, digamos, distintivo en ellos. Entonces, vamos a ver lo primero, ya que nosotros, fíjense, formamos ángulos. Por eso les dije a ustedes la tarea de que pueden investigar los términos que eran ángulos, que eran que es una transversal, que fueran ángulos opuestos por el vértice, ustedes que puedan ver lo que es una bisectriz, una mediatriz, punto medio, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas definiciones es porque nosotros las vamos a recordar en este momento. Entonces, primero vamos a ver este primer ángulo 1, si se fijan ustedes, este ángulo que tenemos aquí, en este momento, vamos a ver, ese digamos que es nuestro primer ángulo. Entonces nosotros vamos a venir y vamos a buscar lo que son ángulos suplementarios. Y recordemos esa definición de suplementarios. Lo miramos en cursos pasados. Se pudieron ver en sexto o en séptimo grado cuando decíamos dos ángulos son suplementarios. Si la suma de esos ángulos es igual a ¿qué? A 180 grados. Entonces de igual manera, aquí les coloqué ángulos suplementarios. Un ejemplo que puede ser de esos ángulos suplementarios sería el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Aquí tengo una línea recta, ¿verdad? Y este me forma un ángulo llano, digamos, que son suplementarios. Y si yo sumo 1 más 2 es igual a 180. Otro ángulo que podría ser igual sería el 3 y el 4, el 5 y el 6, el 7 y el 8, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que ver es que miden 180 grados. Entonces vamos a ver la segunda definición. Estas definiciones son muy importantes y ustedes tienen que manejarlas muy bien para poder hacer estos ejercicios. Lo que nosotros tenemos ahora son ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuándo vamos a decir que dos ángulos son opuestos por el vértice? Vamos a decir de que si se fijan ustedes, el vértice sería, digamos, el punto donde se cortan, digamos, las dos rectas. Ese es el vértice, jóvenes. Entonces nosotros vamos a ver el ángulo que son opuestos por el vértice, va a ser uno que esté a un lado de la recta y el otro al otro lado de la recta. Entonces un ejemplo, por eso aparece en el libro, que sería el 1 y el 3. Miren, el vértice en este caso es ese punto donde se corta estas dos rectas. Entonces miren, ese es el punto y nosotros, después de distinguir el punto, nosotros podemos hablar de los ángulos. El ángulo 1, el ángulo 3 son opuestos por el vértice, miren, son opuestos por el vértice y vamos a ver más adelante qué significa eso. Entonces vamos a ver después que son ángulos internos y externos. Si se fijan ustedes, vamos a tener dos partes en las rectas. Estas dos rectas, lo que está dentro de estas dos rectas va a ser los ángulos internos y lo que esté afuera va a ser los ángulos externos. Entonces miren cuáles son mis ángulos internos. El 3, el 4, el 5 y el 6, porque están adentro, digamos, en medio de las dos rectas que son paralelas. Y lo que son los ángulos externos son los que están afuera, que sería el 1, miren, el 2, el 7 y el 8. Eso es lo que aparece explicado en el libro. Y ustedes pueden así con esta explicación entenderlo mucho mejor. Lo que nosotros hablamos cuando son ahora dos ángulos correspondientes. Son dos ángulos no adyacentes, ¿qué quiere decir eso? Que no sean dos adyacentes, que no estén pegados. Entonces miren, cuando digo que no son adyacentes, no van a estar juntos, sino que va a estar uno aquí y otro al otro lado de la recta, podría ser. Entonces dice, dos ángulos no adyacentes situados en el mismo lado de la secante. ¿Qué quiere decir eso? En el mismo lado de la recta que está acá, si es el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces dice, uno interno y otro externo. Entonces miren el ejemplo, por eso acá aparece el 1 y el 6. Este ángulo 1 que tenemos aquí va a ser
correspondiente con el ángulo 6. No se preocupen, ya vamos a hacer un ejercicio del libro para que ustedes puedan entender mucho mejor estos ejemplos. Entonces después dice ángulos alternos internos. Entonces miren lo que dice. Dos ángulos internos no adyacentes situados en lados distintos de la secante. Siempre este recta azul, digamos que es la recta secante. Las otras dos rectas van a ser las rectas paralelas. Entonces, como les dije al comienzo, la recta secante es aquella recta que corta a dos rectas en dos puntos distintos. Miren, en solo un punto, digamos, podríamos decir que la recta secante corta una recta en un punto. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que los ángulos alternos internos, en este caso podría ser 1 y 5. Miren, ¿por qué dice alternos internos? Permítanme, alternos internos sería 3 y 6, digamos. Tienen que fijarnos siempre si estamos adentro o afuera. Entonces, miren, si están adentro es 3 y 6. A otro que está adentro, el 5 y el 4. Entonces, miren, eso sería otro ejemplo. Y el otro que sería alternos externos, entonces nosotros vamos a irnos a la parte de afuera y de igual manera que esté uno a un lado, digamos, y el otro al otro lado. Entonces, en este caso, vamos a decir el ejemplo, el 2, fíjense, está afuera de las dos rectas y el 8 también está afuera. Y si se fijan ustedes, uno está de un lado y otro está al otro lado. Entonces, estas son las definiciones importantes que ustedes deben de manejar, que es ángulo suplementario, opuesto por el vértice, ángulos internos, ángulos lo que son alternos internos, alternos externos y ángulos internos y externos. Eso es muy importante que ustedes deben manejar. Ahora con eso nosotros vamos a sacar unas definiciones muy importantes. Entonces, esas definiciones de igual manera están en el libro. Ustedes pueden, por favor, copien esas definiciones en su cuaderno para que ustedes se las puedan aprender. Entonces nos dicen, dos rectas son paralelas, entonces los ángulos correspondientes formados por una recta transversal que las corta son congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Por eso les decía como definición importante. Que nosotros teníamos los ángulos correspondientes, que fuera el 1 y el 6, y entonces el 1 y el 6, aparte de que son correspondientes, son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí tiene una medida, aquí va a tener la misma medida. Por eso son muy importantes estas definiciones. La otra dice, si dos rectas paralelas, entonces los ángulos alternos internos formados por la recta transversal son congruentes de igual manera. Entonces miren, alterno interno que sería 3 y 6. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de que son, digamos, son alternos internos, vamos a decir que son iguales. Y la última definición que nos habla en esta parte es que ángulos alternos externos formados por rectas transversales son congruentes. Entonces quiere decir eso, que el ángulo, digamos, alterno externo, que en este caso era el 2 y el 8, también van a ser congruentes. ¿Qué significa cuando digo que son congruentes? Van a tener la misma medida. Eso es la definición de congruencia. Y de igual manera, otras reglas que nosotros podemos ver, dicen que si dos rectas paralelas, entonces los ángulos internos se encuentran al mismo lado de la transversal, son suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de los dos ángulos es igual a 180 grados. Y lo otro que dice que los ángulos externos en el mismo lado de la transversal son suplementarios. De igual manera, tenemos este aquí y este aquí. La suma de los dos va a ser 180 grados. Si se fijan, ahorita estuve hablando bastante de lo que son estas definiciones para que ustedes las puedan copiar. Pero aquí vamos a hacer ya un ejemplo con estas definiciones que nosotros miramos en este momento. Entonces, nos vamos a pasar ahora a una parte para poder trabajar mucho mejor. Entonces, vamos a ver qué es una aplicación. Esta aplicación me ayuda a poder ver, digamos, de manera gráfica, algunos ejemplos. Entonces, miren, vamos a ver, permítanme, voy a compartir lo que es la pantalla. Aquí en este momento tengo lo que es esta, digamos, permítanme, lo que es en este programa. Y vamos a primero, como primer paso, voy a formar, digamos, mis dos rectas paralelas. Miren, aquí ya tengo dos rectas paralelas. En ese momento ya hice mi primer paso, que son las dos rectas paralelas, para que ustedes lo puedan ver de manera visual. Esta recta es paralela con la de abajo. Entonces vamos a formar ahora una recta que sea una transversal que corte las dos rectas. Miren, y ahora ya formé las dos rectas que son transversales. Todo esto lo estoy haciendo para que ustedes miren cómo se va construyendo todas estas definiciones. Ahora, vamos a ver, voy a poner mi ángulo inicial. Entonces, miren, este ejemplo, si se fijan ustedes, ese ángulo mide 56 grados. ¿Qué quiere decir? Ese es el ejemplo de la página 60, para que ustedes puedan verlo. Este es el ejemplo de la página 60, y con ustedes lo voy a ir construyendo con la ayuda de este programa. Ustedes pueden hacerlo de igual manera, digamos, ahí en el cuaderno, pero aquí se lo estoy haciendo de manera más visual para que ustedes entiendan mejor estas definiciones. Entonces vamos a ver. Primer paso me está diciendo, en este momento, me pide en ese ejemplo y me da el ángulo, miren, el ángulo 56. Me pide que encuentre la medida de todos los ángulos. Entonces, ¿de qué manera voy a encontrar la medida de todos los ángulos, jóvenes?
yo lo voy a encontrar utilizando las definiciones que acabo de ver, tanto la definición de ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos externos, digamos, y todas esas definiciones y ángulos suplementarios para poder encontrar la medida de todos ellos. Entonces, fíjense, la medida, vamos a decir primero, vamos a utilizar una definición para encontrar este ángulo que está acá. Como recuerden, este ángulo que está acá, si fijan ustedes, este ángulo con este ángulo forman 180 grados. Miren, si nosotros recordamos eso, forman 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo, digamos, que está acá, va a ser, vamos a hacerle el procedimiento, permítanme. Vamos a ver. Voy a hacer este procedimiento para que lo podamos entender y miren ustedes que es cierto lo que está haciendo, digamos, esta aplicación. Me dice que este ángulo que está acá es 56. En el libro sale como ángulo 2, ¿verdad? Entonces, yo sé que el ángulo 2 va a ser igual, miren, va a ser igual a 180 menos 56. ¿Por qué eso, jóvenes? Porque yo sé que la medida de todo este ángulo que está de aquí a acá va a ser 180 grados. Y a mí me está dando la medida de este ángulo. Entonces, si yo hago esa resta respectiva, yo voy a encontrar la medida del otro ángulo. ¿Que cuánto es 180 más 56? Lo pueden comprobar ustedes en la calculadora y eso es 124. Entonces, miren, este programa me ayuda a poder ver estas cosas que están acá. ¿Y por qué nosotros decimos que es 56? ¿Por qué? Porque eso es un ángulo suplementario. Por lo tanto, mide 120 grados. Ahora con esto, recordemos la otra definición que es opuestos por el vértice. La definición opuestos por el vértice es que si yo tengo, digamos, este punto, yo puedo hablar de este ángulo que está acá. ¿Y qué me dice la definición de opuestos por el vértice? Que son congruentes también. ¿Qué quiere decir eso? Que son iguales. Entonces, miren, y con esto yo estoy comprobando, miren, que estos ángulos son iguales. Miren, en este momento formé esto. Ahora, vamos a decir de este ángulo que está en este lugar acá. Nosotros podemos decir de dos maneras. Uno, vamos a ver, uno, puedo utilizar la definición de opuesto por el vértice, que este ángulo es opuesto con este, o puedo decir que este ángulo que está acá, digamos, en este ejercicio, sumado con este ángulo de 180 grados también, ¿verdad? Entonces, en el libro aparece como ángulo 4. Entonces, vamos a colocarle nosotros ángulo 4, miren, va a ser igual, de igual manera, 180 menos 56, y de igual manera tenemos la misma respuesta que es 124 grados. Entonces, miren, yo ya tengo la medida de ese ángulo que está acá. Miren, utilizando estas definiciones que nosotros miramos, por eso les coloco ahorita en este momento que como importante se aprendan esas definiciones para poder utilizarlas y así encontrar la medida de los otros ángulos. Entonces, miren, y aquí esto se convierte, al aprender todos nosotros lo que son estas definiciones, esto se va a hacer con sumas y restas nada más. Pero como importante debemos de aprendernos estas definiciones muy importantes. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver a la siguiente parte. Ya tengo la medida de todos estos ángulos de acá. Ahora voy a ver cómo llego a la medida de estos ángulos que están acá. Entonces, recordemos las definiciones que teníamos anteriormente. Teníamos la definición de que eran ángulos correspondientes o alternos internos. Podemos utilizar cualquiera. Entonces, ¿qué decía con los ángulos correspondientes? Dos ángulos no adyacentes, ¿qué quiere decir eso? Que no están en la misma recta o que no están cercas, pero están al mismo lado, digamos, de la recta secante. En este caso, vamos a ver ángulos correspondientes. Vamos a ver cuáles son. Tenemos aquí el ángulo A. El ángulo correspondiente sería entonces este ángulo que yo tengo en este momento. Entonces vamos a ver. El ángulo correspondiente que está en este lado sería este que está acá. Y miren, ya tiene la medida de 56 grados. Eso es por definición, digamos, que estamos utilizando estas en este momento y estoy dando la medida del ángulo 6. Entonces miren, la medida del ángulo 6, eso va a ser igual a la medida del ángulo ¿qué? Del ángulo 1. ¿Y eso por qué lo digo? Porque son correspondientes. Entonces miren, para hacer estos ejercicios tenemos que aprendernos bastantes de definiciones. Y de igual manera, para encontrar este ángulo que está acá, que en este caso en el libro aparece el ángulo 7, vamos a ver el ángulo 7. Así hay que escribirlo, medida del ángulo. Miren, es una manera de cómo hacer una notación distinta. Medida del ángulo 7 va a ser igual, fíjense ustedes, va a ser igual a la medida del ángulo 6. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, son opuestos por el vértice. Y recordemos eso, que la definición opuestos por el vértice, yo así encuentro lo que es la medida de ese ángulo 7. Y es igual a la medida del ángulo 6, que en este caso es igual a ¿qué? A 56, ¿verdad? Miren. Y así en este ejercicio, en este programa, estoy comprobando que esas respuestas están verdaderas. Este programa, digamos, me ayuda a poder tener exactamente los ángulos y así lo puedo comprobar.
no es que el programa ya está, yo les puse los valores, sino que formé las que son las dos rectas y aquí ahorita estoy comprobando a ver si es cierto todo lo que me dice el ejercicio y si son ciertas las definiciones. Entonces, eso, fíjense, encontré la medida de estos ángulos. Y de igual manera ustedes pueden encontrar la siguiente medida, que diciendo que son ángulos suplementarios, digamos, y forman la medida. Entonces, fíjense, ya fui formando poco a poco lo que son todos los ángulos de lo que son este ejercicio. Entonces, ya pueden ustedes responder que dice cuál sería la medida de todos los ángulos. Con las definiciones lo voy construyendo. Y cuando me dice los ángulos suplementarios, ¿cuáles son los suplementarios? Este ángulo 1 con el ángulo 4 son suplementarios. El ángulo 2 con el ángulo 3 son suplementarios. 5 con 7, el ángulo 6 con 8 y así sucesivamente. Hay que utilizar las definiciones en este momento. Entonces, por esta parte, digamos, en esta primera tarea que les voy a dejar para hoy, sería la página 60 y 61. Los otros ejercicios los vamos a dejar para después. Entonces, esa página de 60 y 61 solo van a utilizar las definiciones nada más, porque yo ocupo que me aprendan bien estas definiciones y cómo utilizarlas. Después vamos a hacer otra serie de procedimientos, digamos, un poco más complejos. Entonces, por el momento aquí voy a llegar con el video. Espero que les haya servido lo que es la explicación y nos vemos en otra grabación. Entonces, un saludo y adiós.